Maravilloso es el nombre del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. En esta preciosa noche del Señor, ya nos preparamos para compartir, nos preparamos en estos momentos para compartir un estudio bíblico. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema la parábola de las 10 vírgenes, pero vamos entonces a dar unos minutitos, dar un espacio que corra unos varios minutos para de esta manera darle espacio a los hermanos que se puedan estar conectando a través de nuestra, darle ese espacio. Hoy hemos aplazado esta programación hasta las 8 de la noche. Usualmente nosotros no hemos estado dando grabaciones de esta índole tan tarde en la noche, pero pues, entendiendo, ¿verdad?, que los hermanos después del toque de queda a las 7 de la noche y eso, pues darle su espacio, qué sé yo, se den un pañito, se preparen, vean las noticias, las cosas, y luego entonces están aquí con nosotros. Algunos hermanos también los lunes aprovechan para tener su periodo de oración también, y eso es importante que mantengamos siempre el altar de oración y el altar familiar. Así que damos unos par de minutos para darle oportunidad a los hermanos que se van conectando. Mientras tanto, pues yo estoy aquí, ¿verdad?, con mi cafecito, y yo les exhorto a cada uno de ustedes que hagan lo mismo, ¿verdad? Tienen un ratito, unos par de minutos para también ir a buscar su tacita de café, ¿verdad? Y tener este rato, esta tertulia maravillosa donde vamos a estar hablando de una parábola maravillosa de la palabra, una parábola que ciertamente en tiempos que estamos viviendo se aplica mucho. Estamos en tiempos finales, amados hermanos. Un poco la temática, parte de la temática de esta parábola. Estamos en tiempos decisivos, en tiempos de cumplimiento profético, no simplemente por el asunto del coronavirus. Esto es parte de esas señales de la venida que habla Mateo 24. Pero ciertamente, amados hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que entonces estar apercibidos lo que dice la palabra. Tenemos que estar pendientes a lo que está aconteciendo. Y como dice la palabra, el Dios vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así pues, amados hermanos, le invito a buscar su tacita de café y acompañarme en esta hora, en este estudio bíblico. Saludo al hermano Rafael Echevarría, ahí nos da palabras de saludo. Dios te siga bendiciendo, Rafa. Sabes que te amo en el amor de Cristo, y les extrañamos mucho, ¿verdad? Extrañamos mucho ese abrazo siempre fraternal que nos damos en la iglesia y ese espacio, ¿verdad?, de compartir. Pero aquí estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, aprovechando estos medios. Si el enemigo creía que nos iba a quitar el gozo, nos iba a quitar la paz, nos iba a callar, nos iba a poner un bozal para que nos calláramos la boca y no predicáramos el evangelio, yo creo que todo se le ha revertido. Yo creo que esto, lo que está pasando en el mundo y el despliegue de palabra de Dios que está saliendo por estos medios es algo que sin precedente y que sabemos que va a seguir impactando a la vida. La palabra de Dios no está presa, como decía Pablo, aún en las prisiones. Así que, amados hermanos, vamos entonces, ¿verdad?, a dar comienzo formalmente a este estudio bíblico, ¿verdad?, para así no dilatar más y así pues podamos, ¿verdad?, para beneficio de los hermanos que en diferido vean este video, pues estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 1 al 13. Formalmente me presento, este servidor, el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca. Así que pues es un honor para mí poder en esta hora poderme dirigir a ustedes. Estoy dirigiéndome en un formato que no había acostumbrado. Ya sé que me han visto en otras ocasiones dando la escuela bíblica en otro formato. Esta vez, ¿verdad?, me vine a la sala, cambiamos un poco el escenario para pues, tener esta tertulia, compartir una palabra con ustedes de una manera relajada, de una manera sobria,
y pues esperando en el Señor que sea de mucho beneficio para ustedes. Así que pues vamos a estar haciendo una oración para presentar al Señor esta ocasión y que Dios nos ayude a que lo que comuniquemos sea de grande bendición a sus vidas. Amante Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Dios mío. Gracias por esta salvación tan grande, Señor del cielo. Gracias, Dios mío, porque nos persuadiste, Señor, porque nos sedujiste, Señor del cielo. Andábamos sin fe, sin esperanza, oh Dios mío, por el camino de la perdición, Dios mío. Y fue tanto lo que insististe en nuestras vidas, oh Señor. Nos llamaste, oh Dios mío, con cuerdas de amor, oh Dios mío, oh Señor, y te doy gracias, Dios mío, por aquello, oh Dios, que te servimos, oh Dios mío, que vinimos a la iluminación, que nuestra venda fue quitada de los ojos, Dios mío, y te vimos, oh Señor, con claridad, vimos tu salvación, oh Dios, y nos hemos abrazado a tu salvación, Padre bueno. Gracias por esta salvación tan grande, gracias por esta salvación, oh Dios mío, tan atesorable, Señor. Gracias, Dios mío, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Y en esta hora, Padre, con esa esperanza, oh Dios mío, en nuestros corazones, Dios mío, con esa confianza plenamente puesta en ti, Jesús, y tu sacrificio en la cruz del Calvario, Dios mío, proseguimos este camino, Señor. Y en las circunstancias que nos ha tocado vivir, oh Dios amado, estamos puestos los ojos en ti, Señor, nuestro derrotero, Señor. Y tú nos has dejado una palabra, oh Dios mío, que es nuestra brújula, oh Señor del cielo, que es nuestra lumbrera, nuestro camino, Señor del cielo. Ilumínanos, oh Señor, para entenderla, oh Dios mío, para, oh Dios, extraer de ella los misterios, Dios amado, que tú nos has revelado, y que este conocimiento nos ayude a ser, oh Dios, más efectivo en este caminar cristiano, Señor. Mantenernos ahí, oh Dios, en el camino, en la meta hacia la venida de Cristo, Señor. Estemos listos, oh Dios, estemos allí, oh Dios, apercibidos para tu venida, oh Dios mío, que nuestra redención está cerca, Señor. Yo te pido por cada hermano, cada hermana que se está conectando, yo te pido de manera especial que sean edificados, que sean bendecidos, Dios mío, y que tú allí, oh Dios, en los hogares, oh Dios amado, sea Dios impartiendo bendición, impartiendo paz, impartiendo gracia, oh Dios amado. Dirígenos en esta palabra que hemos de disertar, danos la sabiduría del cielo. Estas cosas, oh Dios, te las pedimos humildemente, oh Señor, por los méritos de Cristo. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos también al pastor Samuel Carreras, que también nos deja saber que está allí, ¿verdad? Ayudándonos en la dirección técnica, compartiendo este video, diseminándolo. Así que los hermanos que se van conectando, ¿verdad? Yo les pido que compartan este video para que los otros hermanos se vayan conectando con nosotros. Bien, hermanos, como le he dicho y recalco, vamos a estar hablando en esta noche sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y la base bíblica que vamos a estar considerando se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. Y vamos a leer así ese pasaje bíblico para luego entonces ir hablando con todo lo que hemos recopilado, que queremos compartir con ustedes en esta noche sobre este pasaje bíblico. El pasaje bíblico nuevamente, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. Leemos así: a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a estar leyendo en la versión traducción del lenguaje actual, una traducción, ¿verdad?, del lenguaje sencillo. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darle también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces
Las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de boda y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Alabado sea el nombre del Señor. La idea por el cual lo leemos así, en estas versiones de lenguaje sencillo, es precisamente para poder comprender la esencia del pasaje. Naturalmente, pues, para efectos del estudio, pues estaré usando la Reina Valera, que es del 60, que es la Biblia que siempre usamos, pero cuando leemos la lectura bíblica con una versión así como esta, pues nos da mejor comprensión del pasaje bíblico. Amados hermanos, este pasaje bíblico que nos disponemos a analizar en estos momentos, que se trata de la parábola de las 10 vírgenes, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, como ya hemos mencionado, capítulo 25, versículos 1 al 13. Este pasaje bíblico es único en el Evangelio. Solamente Mateo lo considera, lo relata. Esta parábola es relatada dentro de lo que se llama el discurso del Monte de los Olivos, llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sabrán que en el capítulo 24 de Mateo, el capítulo que le precede a esta base bíblica que estamos considerando de Mateo 25, 1 al 13, Jesucristo comienza un discurso en lo que se llama el Monte de los Olivos, donde él habla, entre otras cosas, la destrucción del templo, los tiempos finales y su segunda venida. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el narrador de esta palabra, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo. La misma está enfocada en comparar el reino de los cielos con la figura representada en esta parábola. Los destinatarios originales eran los discípulos. Así como indica Mateo 24, verso 3, los discípulos se le habían acercado estando en el Monte de los Olivos y le habló, ¿verdad?, de todas estas cosas. Ahora sí, ciertamente los destinatarios originales a quien Jesucristo de primera mano comparte esta parábola son los discípulos, pero también esta parábola, este pronunciamiento del Señor, tanto el discurso de los olivos, pero específicamente también el contenido de lo que está en esta parábola, va dirigido al pueblo de Israel, a quien él está aludiendo a través de la figura de las 10 vírgenes. En su relato original es al pueblo de Israel. Y esto yo lo quiero dejar un poquito como meridianamente claro desde esta etapa del estudio, porque yo sé que nosotros estamos acostumbrados a ver esta parábola desde el punto de vista de la iglesia y ciertamente en la venida de Cristo, que un grupo se va y otro se queda, ¿verdad?, representativo de estas 10 vírgenes. Pero, amados hermanos, aunque ciertamente podemos extraer una enseñanza como esa de esta palabra, no podemos perder de perspectiva cuando para esta palabra y cualquier otra, a quién originalmente fue escrito esto. Y entonces, a partir de allí, entendiendo quiénes fueron los destinatarios originales, entendiendo el contexto por el cual se le escribe a ellos y unas consideraciones, es que podemos traer al presente esa enseñanza y aplicar entonces a la realidad nuestra actual. Porque como vamos a ver más adelante, vamos a estar aquí, se alude a la boda, el tipo de boda o el formato de boda que no es de la cultura nuestra, esto es de la cultura hebrea en aquellos tiempos. Así que este pasaje está escrito en el estilo de parábola, y para un poco definir eso de qué es parábola, el diccionario Vine define parábola como poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. O sea, que la parábola esencialmente lo que busca es comparar algo con otra cosa. Por lo general se usa de un relato largo sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. Siempre que Cristo utilizó o se valió del estilo literario de la parábola,
era porque quería enseñar una enseñanza espiritual trascendental y llevándonos en términos elementales, usar figuras de cosas conocidas a nuestra vida humana, a la naturaleza, a nuestras circunstancias humanas, que fueran comprensibles a nosotros. Pero lo que hay encerrado de ello va más allá que esa circunstancia o ese ejemplo de la naturaleza, sino que hay una enseñanza espiritual. Las parábolas, por lo general, emplean el uso de la metáfora. O sea que esta es otra figura literaria que está implícita dentro de la metáfora. Y cuando hablamos de metáfora, el diccionario de la Real Academia Española define metáfora como la aplicación de una palabra o expresión a un objeto o concepto al cual no denota literalmente, ¿verdad? No es, se aplica un concepto o objeto, pero no es en el sentido literal, sino que lo que quiere es sugerir una comparación para facilitar la comprensión. O sea que siempre que nosotros usamos ejemplos en la enseñanza y usamos nos valemos de la metáfora para resaltar algo que sea más entendible, usamos comparaciones con circunstancias que nos rodean para hacer más comprensible lo que queremos enseñar a las personas. Así que pues eso es lo que es una metáfora, una comparación para así facilitar la comprensión. Y la parábola entonces hace el uso de la metáfora. Es importante que entendamos sobre todo esto de las parábolas que la manera en que Cristo las empleó siempre lo que buscaba era revelar los misterios del reino de los cielos en términos humanos. O sea, el Señor tenía su propia lógica que el razonamiento humano no puede penetrar, así que esa verdad tiene que ser revelada y una manera que el Señor utilizó pues fue a través de la parábola. Cristo desciende de los misterios divinos a través de las parábolas con el fin de entusiasmarnos. O sea, que cuando vemos estos relatos, pues nos llaman la atención, llaman a la atención nuestra vida, ver estas comparaciones que el Señor hace y nos intriga saber la enseñanza que está detrás de esa parábola. Entusiasma, eleva nuestras mentes desde estas cosas naturales, pero lo que Cristo nos quiere enseñar son cosas de Dios y las operaciones de la gracia y de su espíritu. Así que pues, ahora entonces, ¿verdad? Dejado eso meridianamente claro, lo que es una parábola, lo que es metáfora, lo que el uso que el Señor le daba a las parábolas, que era enseñarnos enseñanzas trascendentales. Vamos entonces a ir versículo por versículo de este relato para que podamos irle sacando el mensaje. El verso 1 lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Anteriormente lo leí en la versión de traducción del lenguaje actual. Leí el pasaje completo, pero ahora entonces voy a ir verso por verso. Aprovecho, ¿verdad? Antes de continuar para darle un saludo. El saludo a la hermana Ada Lisboa, al hermano Moisés Irma Valentín, Moisés Valentín y la hermana Irma Pérez, que también están allí conectados y nos mandan sus palabras de saludo. Así que Dios les bendiga y saludo a cada uno de ustedes. Gracias, ¿verdad?, por estar conectados y por dejarnos saber que están allí. Cuando hablamos del versículo 1, lee así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Repito, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Este versículo 1 sienta las bases de lo que tratará el resto del pasaje, así que hay algunas cuestiones que es bueno desde este versículo exponerlas y dejarlas meridianamente claras. O sea, en el caso de nuestro Señor, comienza este relato haciendo una comparación del reino de los cielos con la figura de 10 vírgenes quienes tenían la responsabilidad de participar de una procesión, de una fiesta de boda, en el rol de alumbrar el camino del novio y continuar con la procesión hasta llegar finalmente a la fiesta de boda. De eso que se trata. O sea, vamos ya a continuación, ¿verdad?, a definir, darle un poquito de información sobre lo que era la boda, la ceremonia matrimonial en esos tiempos, en el uso de costumbre de esa época, de los tiempos de Jesús. Y
Pero en este punto, lo que este versículo acaba de decirnos es que estas muchachas iban a ser parte de esa procesión y ellas tenían el rol de ser lumbreras, de tener unas lámparas para alumbrar el camino. Esta procesión se extendía por muchos kilómetros y a lo largo de esa ruta, pues diferentes personas en los diferentes tramos y especialmente personas que posteriormente se iban a unir a la comitiva, iban a tener que tener estas lámparas encendidas para iluminar el camino. Tiene que ser una escena hermosa, esa, ¿verdad? De esa procesión con todas esas luminarias adornando todo el camino. Dice aquí que, para poner en contexto la historia bíblica que inicia en este verso y que concluye en el verso 13, el pasaje del Salmo 45, verso 6 en adelante, denota la figura de un rey cuyo reinado es como el de Dios y está próximo a desposarse con una princesa que está acompañada de sus damas de honor. Este pasaje hace referencia a la novia en la alcoba esperando la llegada del novio. Esto que acabo de mencionar se encuentra en el Salmo 45, versos 6 en adelante. Se los dejo a ustedes, ¿verdad?, para que usted lo pueda analizar. Pero ese pasaje que he hecho referencia trata de una escena parecida a lo que estamos viendo aquí en la parábola de las 10 vírgenes, de un novio que viene a buscar a la novia para desposarse. Y que esta novia o esta princesa está acompañada de sus damas de honor. También hay un pasaje que tiene elementos parecidos a esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 12, versos 35 al 38, donde se registra, ¿verdad?, en una enseñanza propia de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos sobre la importancia de aguardar el regreso del Señor de las bodas con las lámparas encendidas y con los lomos ceñidos. Es interesante ver cómo muchos de los elementos de estos pasajes bíblicos se dan en la parábola de las 10 vírgenes. Hay un comentarista, ¿verdad?, que hace la siguiente expresión sobre todo esto. Esta parábola o algo muy parecido se encuentra en los registros judíos. Así que en un tratado titulado Reshit Romach, el comienzo de la sabiduría, leemos así. Esto es un documento judío que los arqueólogos han podido rescatar ciertos documentos de la era judía. Hay un documento judío que tiene la siguiente expresión. Nuestros sabios de memoria bendita dicen: arrepiéntete mientras tienes fuerzas para hacerlo, mientras tu lámpara arde y tu aceite no se extingue, porque si tu lámpara se apaga, tu aceite no te servirá de nada. Esto es una expresión encontrada en algún documento judío de la época, pero es importante porque para nosotros entender que como la audiencia eran los judíos, ellos saben de lo que se está hablando aquí. O sea, Jesús le está presentando una figura que para ellos era conocida de la época. Esta escena, esta figura de la procesión matrimonial, de las vírgenes, o estas doncellas que tienen el rol de alumbrar la calle con sus lámparas, y la importancia de tener suficiente aceite, porque no se sabe cuánto va a tardar el novio o la procesión. Vemos en este verso 1 también que se menciona 10 vírgenes. Se habla el número de 10. Y cada vez que usted vea el número 10 en la Biblia, es representativo, es un número que viene de la palabra griega deca, que nosotros usamos el prefijo también en castellano deca, y algunos consideran como medida de responsabilidad humana. Así que cada vez que nosotros veamos el número 10 en la palabra, se alude a la responsabilidad humana. Entonces, ejemplos donde hemos visto esto del número 10 en la Biblia, por ejemplo, el número 10 en esta parábola era considerado en tiempo bíblico como un número completo, de plenitud, o sea, usado mucho en el entorno hebreo. Ejemplo, se dice que para abrir una sinagoga se precisaba de al menos 10 varones, como un quórum mínimo. Otro ejemplo lo vemos en Ruth, capítulo 4, donde Boaz llama a unos 10 varones como testigos para resolver un asunto. Así que esa palabra, el que el Señor haya mencionado 10 vírgenes, también para los judíos
ellos entendían bien claramente ese punto, ese aspecto de 10 como medida de responsabilidad humana y como un número de ser algo completo. Mencionamos aquí entonces que la palabra vírgenes proviene del griego partenos, que quiere decir soltera, hija no casada, doncella, célibe, que no ha conocido varón. O sea, eso es obvio, ¿verdad? Que se trata entonces de doncellas jóvenes que no han conocido varón, cuando aquí se alude a esta virgen. También se menciona en el versículo 1, aludiendo a la procesión de una boda judía en tiempos bíblicos, que es importante dar un vistazo a los elementos de uso y costumbre de la época en cuanto a la ceremonia se refiere, la ceremonia de boda, y que esto nos puede aportar al entendimiento de esta parábola como contexto cultural. Así que cito a algunos autores ad verbatim lo siguiente. Primeramente, el padre del novio, el que buscaba la novia para el hijo. ¿No? El padre del novio era el que buscaba la novia para el hijo. Una vez determinada cuál era la mujer adecuada, siempre según el pensamiento del padre, el hijo era llamado a la firma de testigos ante un compromiso matrimonial en un contrato que se denominaba contrato de desposorio. En dicho documento se establecía el compromiso del novio que aceptaba a aquella mujer para ser su esposa y en el que se establecía, entre otras cosas, la fecha en que se celebraría la boda, es decir, el día en que el novio tomaría a aquella mujer por esposa. Ya llegada la fecha establecida en el compromiso, el novio salía de su casa e iba a la casa del padre de la novia, donde estaba ella, y la tomaba como esposa. Eso era parte, ¿verdad?, del ritual. En primera instancia, el novio de un tiempo antes era el padre que buscaba la novia, que escogía la novia para el hijo, y se daba esa firma entre ambas familias, ese compromiso, y había una fecha que se establecía para la boda. Y llegada esa fecha de boda, el novio tenía que ir entonces a la casa de la novia para buscarla y entonces salir en procesión. Dice que el novio sale con la novia de casa de los padres y le sigue una gran procesión por todo el camino hasta su casa. Las calles de las ciudades asiáticas eran oscuras, o sea, y entiéndase, en nuestra modernidad pues tenemos postes, luminaria aquí era moderna, con energía eléctrica, pero en esa época no había eso allá. Imaginémonos entonces en la época de María, aquí en Puerto Rico, la oscuridad que había en las calles. Eso es la mejor experiencia más cercana que tenemos. Las calles eran oscuras, así que era necesario que cualquiera que se aventurara a caminar por las calles de noche llevara una lámpara o una antorcha. Esto nos recuerda el Salmo 119, 105, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A los convidados que no fueran a la casa de la novia, se les permite unirse a la comitiva por el camino, ¿tá? Y van con todo el grupo a la fiesta del matrimonio. Sin lámpara o antorcha, no pueden unirse a la procesión. Eso es un requisito. Para poder unirse a la procesión, tenía que andar con una lámpara o una antorcha. Así que las 10 vírgenes esperaron la procesión a que llegara al punto en que ellas esperaban, porque cada cual espera. Está esperando en su tramo, a la orilla de la carretera, o la calle, el del camino, cada cual está esperando y cuando viene la procesión, pues tú te vas uniendo. Cuando llega a tu punto en que tú estás esperando, entonces tú te unes a la procesión y continúa la comitiva. Así que las 10 vírgenes esperaron la procesión a que llegara al punto en que ellas esperaban y las 5 prudentes pudieron unirse porque ellas tenían reserva de aceite para sus lámparas. Eso es lo que habla los usos de costumbre y lo que se interpreta. Las 5 prudentes tenían el aceite. Más adelante pues se habla que el novio se tardó y posiblemente por eso las insensatas pues se quedaron sin reserva de aceite. Pero las vírgenes insensatas no tenían reserva de aceite, así que no estando preparadas no pudieron entrar a la boda. Aquí pues se añade, ¿verdad?, que cuando se casaba una pareja no se iban de luna de miel. Eso es otra cosa diferente de la boda de esa época, de ese uso y costumbre, a las bodas que nosotros conocemos en la actualidad, o por lo menos acá nosotros en Occidente.
cuando se casaba la pareja no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en casa. Durante una semana tenían la puerta abierta a los que quisieran visitar, los amigos los trataban y hasta se dirigían a ellos como príncipe y princesa. Era la semana más dichosa de la vida de esta pareja. Las celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos y así es que no solamente la ceremonia, sino que toda una semana de fiesta, lo que se perdieron aquellas chicas, las 5 vírgenes insensatas, se perdieron todo eso por no estar preparadas, no pudieron participar de todo eso. Según el contexto anterior relativo a los usos y costumbres, las bodas judías en tiempo de Jesús, tenemos una mejor comprensión de los roles de cada uno de los personajes principales en este relato de la parábola de las 10 vírgenes. O sea, entendiendo todos esos usos y costumbres, toda esa situación cultural de la época, pues entonces nos ayuda a la mejor comprensión de los elementos que habla esta parábola. El verso 2 dice que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Al mencionar las 10 vírgenes, se hace una clara distinción entre dos grupos: las vírgenes o doncellas prudentes versus las vírgenes o doncellas insensatas. La palabra prudente se define como un adjetivo para describir a una persona como prudente, pensadora, juiciosa o sagaz. En la versión que les leí ahorita, se le conocía a ella como muchacha responsable. En otras versiones bíblicas habla de previsora. En cambio, las insensatas se define como una persona necia, lenta, tonta, estúpida, ignorante, que es lo que es insensata. En la versión de la traducción del lenguaje actual que leí ahorita, se les trata como muchachas descuidadas. Toda esa carga es lo que implica la palabra insensata. Así que es importante resaltar que insensatez a la luz de las escrituras significa o se refiere a aquellas personas que no prestan la atención debida a las cosas espirituales de Dios. O sea, nosotros en la medida que nos descuidamos y no le prestamos la atención debida a las cosas del Señor, a lo espiritual, a crecer en el espíritu, a fomentar una vida en el espíritu, estamos entonces actuando como esas jóvenes insensatas, descuidadas, lentos, obtusos, neciamente. Ahora bien, como le mencioné ahorita, la audiencia que iba dirigida a esta parábola eran a los judíos. Así que aquí hay un comentarista bíblico que cito, dice que en el entorno escatológico de este pasaje hace necesario entender que las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel. Y es una ilustración de la nación de Israel en los tiempos de la segunda venida de Cristo en la tierra. O sea que tenemos que ver esta parábola en ese escenario. Representativo de la nación de Israel en el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra, porque como dice, hay un entorno escatológico aquí. Cuando hablamos de escatológico se refiere a todas las temáticas que tienen que ver con los tiempos del fin, la venida de Cristo, la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia, el milenio, todo eso que habla el Apocalipsis de los tiempos finales, eso es escatología, los eventos del fin. Así que este pronunciamiento de esta palabra por parte de Jesucristo tiene su cumplimiento en el futuro, porque precisamente como les dije, el discurso del Monte de los Olivos de Jesucristo que envuelve esta parábola, igualmente la parábola de los talentos, él está hablando, entre otros temas, de los tiempos del fin, las señales de la venida del Hijo de Hombre, la segunda venida de Cristo. Así que en el caso específico de la celebración de las cenas de boda del Cordero, como se registra Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9 habla de la cena de la boda del Cordero. Y aquí es importante de resaltar que sí, hay unos elementos dentro de los dos tipos de personas que representan las 10 vírgenes, estas 10 vírgenes, por un lado las prudentes, pero por otro lado las insensatas.
Las prudentes pues fueron las que pudieron tener acceso, las insensatas pues se quedaron. Y pues nosotros entendemos pues ver esto en el término de la iglesia. Pero el rol de la iglesia aquí, debemos que dejar claro que Cristo es el novio y que la novia que viene a buscar el novio es la iglesia. O sea que aquí, en este caso, las vírgenes no son a quien viene a buscar el novio viene a buscar la iglesia. Por eso que entonces las 10 vírgenes representan al pueblo de Israel en ese tiempo final, que va a haber un grupo que sí, que va a estar presto a las cosas de Dios, va a estar preparado, pero va a haber otro grupo que, similar a aquellos fariseos ciegos, similar a la primera vez que vino Cristo a la tierra, y tuvo un ministerio donde hubo unos judíos que sí le siguieron y le buscaron, quizás no los más, pero estuvieron allí. De hecho, el libro de Hechos pues nos habla, ¿verdad?, de cómo los primeros discípulos y otros judíos como Pablo y otros, ¿verdad?, se fueron convirtiendo y seguían diseminando la palabra y el evangelio. Pero la gran mayoría de los judíos rechazaron a Cristo, ¿no? Lo tuvieron ahí de frente y lo rechazaron. Ahora, también en los tiempos finales, en la segunda venida del Señor, pues van a haber dos tipos de judíos. El judío que pues, va a poder entrar y participar de las bodas, de la cena de las bodas del Cordero, y aquellos judíos que lamentablemente en segunda ocasión se le dio una segunda oportunidad y lo rechazan. No fueron insensatos, fueron totalmente obtusos a la venida del Señor. En el verso 3 dice: insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, estas vírgenes insensatas se les reprocha su actitud descuidada de no tomar el asunto del rol de su puesto como portadora de lámpara en una procesión o una boda con la diligencia que amerita. No fueron diligentes, no fueron responsables, no fueron previsoras como las otras. Y se destaca en ese verso 3 la carga de que estas mujeres insensatas, estas jóvenes insensatas, pues no tomaron consigo aceite. Aquí, cuando hablamos de lámpara, se define lámpara, ¿verdad?, como desciende de una palabra griega, lampa, que denota una antorcha, relacionado con resplandecer. Este es un tipo de recipiente, lo vamos a ver, una descripción de uso y costumbre. Un recipiente frecuentemente alimentado, ¿verdad?, con aceite procedente de esa lámpara, que resplandecía. Dice, las lámparas era un tipo de recipiente con dos agujeros. Me gustaría poder enseñarle algo de eso. Con dos agujeros, uno se le ponía la mecha, por el otro lado se le echaba el aceite, y cuando el aceite bajaba demasiado el nivel, la mecha comenzaba a humear y pues eventualmente se apagaba. Y se tenía que reponer el aceite que se guardaba en otro recipiente. Así que la historia contada por Jesús, la novia y el novio llegaron más tarde de lo esperado, porque el aceite de las lámparas comenzó a agotarse. El hecho de que la parábola narra que las lámparas comenzaron, ¿verdad?, a apagarse, o que ellas en un momento dado tuvieron que prestarse a arreglar las lámparas, o que el aceite, ¿verdad?, se le había agotado, es porque hubo un retraso de la comitiva, de la procesión. Por eso entonces habla más adelante, ¿verdad?, que ellas se durmieron. De que en esta historia la novia y el novio llegaron más tarde de lo esperado, así que el aceite de las lámparas comenzó a agotarse. Solo las que tenían aceite de reserva pudieron rellenar sus lámparas y dar la bienvenida a la novia y el novio. Así que eso es parte de lo que vemos en la carga, de lo que nos explica ese verso 3. Verso 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Aquí vemos, ¿verdad?, que las vírgenes tenían que cortar constantemente la tela que se había quemado en sus lámparas para que pudiera seguir quemando y alumbrando. O sea, tenían que añadir continuamente más aceite a la lámpara, ya que este tipo de lámpara necesitaba grandes cantidades de aceite. En este versículo 4 se aclara el por qué se reconoce a las 5 vírgenes prudentes por su actitud pensadora, juiciosa. O sea, estas muchachas, ¿verdad?, ya habíamos definido ahorita que una de las adjetivos
a la palabra prudente era pensadora, juiciosa. Pues aquí, ¿verdad?, eran previsoras, eran responsables. Se ilustra aquí cómo estas consideraron y anticiparon, previeron la posibilidad de que la procesión del novio pudiera extenderse mayor tiempo. Por lo tanto, entonces se proveyeron de aceite extra. Fueron previsoras, vieron más allá. Así que la palabra aceite en este contexto proviene de la palabra griega el aión, que quiere decir aceite de oliva. Así que pues, el tipo de aceite que usaban como combustible para estas lámparas era un aceite vegetal, el aceite de oliva, que en los olivos era algo que se cultivaba mucho en esa área de Medio Oriente, de Israel. Dice, siendo que este tipo de lámpara conllevaban el empleo de grandes cantidades de aceite, pues estas doncellas fueron diligentes en anticipar y considerar el peor escenario, quedarse cortas de aceite. ¿Ves? En este sentido, podríamos concluir que la provisión de aceite extra diligentemente tomado en cuenta por estas mujeres prudentes, con un análisis concienzudo y previsorio de quedarse cortas de aceite, cuando el novio, ¿verdad?, se fuera aproximando allí a la boda. O sea que es interesante ver, no tomar tan a la ligera, ¿verdad?, esta actitud de estas mujeres prudentes, o estas doncellas prudentes, que fueron previsoras. Y esto entonces nos da una enseñanza a nosotros en cuanto a las cuestiones sagradas, en cuanto a las cuestiones del Señor, ser previsor, ser responsable, de ser pensador juicioso. En el verso 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Este verso 5 vemos que tanto las prudentes como las insensatas se les entró el sueño y se durmieron. Y esto pues a causa de que se extendió el tiempo en que el novio debía haber llegado. Somos humanos y nos cansamos, y ambas se cansaron, tanto las prudentes como las insensatas. La palabra novio proviene del griego nunfio, que significa esposo. Así que en algunas versiones usa la palabra novio, en otras esposo. Y como ya hemos hablado, el novio en esta parábola tiene un carácter escatológico que se refiere a Cristo en su etapa escatológica, cuando Él venga a buscar su iglesia y a celebrar la boda, lo llamada la boda del Cordero. Dice aquí que la palabra tardándose viene del griego ronizo, que significa tomar tiempo, quedarse, tardar o demorar. Esta palabra pues es derivada de cronos, tiempo, que significa pasar tiempo, detenerse, dar largas o demorarse. La palabra cabecearon denota que asintieron con la cabeza, se quedaron dormidas. El acto de cabecear o dormir. Aquí pues en Mateo 25:5 se refiere al sueño natural. O sea, literalmente ellas se durmieron como producto del cansancio humano. En eso, fíjese, y es interesante porque aquí el Señor no reprocha eso, la parábola no reprocha que se hayan cansado. ¿Sabes? El Señor le reprochó a las insensatas por su descuido del aceite, no le reprochó el dormirse, pues somos humanos, estamos en un cuerpo humano que se cansa. Lo importante es que aunque nos cansemos, seamos previsores en las cuestiones sagradas. En el verso 6 se menciona, vamos a leerlo, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. En ese verso 6 se menciona una voz o persona misteriosa que dio aviso al que venía el novio justo a tiempo para que las vírgenes despertaran de su sueño y se reincorporaran para recibirle. ¿Ves? Aquí denota el conocimiento de la aproximación de la llegada del novio, causó cierto grado de conmoción y alboroto. ¿Ves? Así que eso es lo que mencionas para el verso 6. El verso 7 dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí pues donde tenemos un momento, porque aquí hay una cuestión interesante. Cuando uno lee este mismo versículo en la versión King James al inglés, ellos resaltan la expresión trim their lamps, que significa que recortaron o reacondicionaron la mecha. Y esta recortar o reacondicionar la mecha de la lámpara nos lleva a un pasaje en Isaías 42:3, que habla
que el Señor recortará el pábilo que hubiere. Pues, refiriéndose a ese uso y costumbre de esas lámparas, que esa mecha se iba quemando y que periódicamente había que recortarla, recondicionarla y recargar entonces la lámpara de aceite. Así que no fue hasta el tiempo en que se reanunció la proximidad de la llegada del novio, según se narra en el versículo 6, que las vírgenes vinieron a recortar o a recondicionar las mechas de las lámparas. O sea que cayeron un sueño tal que esa lámpara siguió ahí encendida y tuvieron que entonces ponerse ambos a recondicionar las mechas. Pero aquí es que llega el problema, porque en el versículo 8 las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. En ese proceso de verificar y de reacondicionar sus lámparas, las insensatas se percatan que no solamente la mecha había que reacondicionarla, sino que se estaban quedando sin aceite. Y es triste, ¿verdad?, este cuadro de estas vírgenes insensatas, quienes cayeron en cuenta a destiempo de su error al no haberse provisto de aceite extra para las lámparas. Y esto, ¿verdad?, ¿cuántas veces a nosotros nos ha podido pasar algo así? Que a lo mejor salimos de un viaje y se nos olvidó algo, se nos quedó algo importante, y qué triste, ¿verdad?, que a destiempo nos demos cuenta de un error, de que algo se nos quedó, olvidamos. Así que en el Señor pidamos que siempre estemos siempre alerta, siempre estemos en esa conexión con el Señor para que no perdamos nada de perspectiva. Dice, tuvieron la osadía de pretender que las vírgenes prudentes les dieran aceite que responsablemente estas habían provisto para sí. La palabra pagan significa apagar de forma prolongada o extinguir. O sea, que esta expresión que ellas hacen de que se nos apaga la lámpara, lo que quiere decir es que ya estaban próximas a apagarse de forma permanente y que tenían que entonces, si no recargaban de aceite, se iban a apagar, ya no iban a alumbrar más. Así que pues, eso es lo que mencioné. El versículo 9, las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí entonces lo que menciona es que estas vírgenes prudentes se mantuvieron firmes en no compartir de su reserva de aceite que responsablemente habían dispuesto. Estos comentarios personal míos, de no haberlo hecho, hubiesen pasado estas muchachas prudentes en cuestión de segundos o minutos, de ser 5 muchachas prudentes, ahora volverse 5 muchachas insensatas, o 10 en total, porque hubiesen sido más insensatas ellas en haber sido, después de previsora, haberle entonces dado el aceite a las otras personas. Y yo sé, ¿verdad?, que esto parece extraño, pero no comparte, esto no, hay cosas que no se comparten. Hay una enseñanza aquí, hay cosas que no, simplemente no son compartibles con otros, y hay cosas, ¿verdad?, que cada uno tenemos que tener y pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos equipe a cada uno en nuestro carácter individual con esas cosas. El verso 10, pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así que las vírgenes insensatas dejaron su lugar, que tenían que estar en la comitiva con sus lámparas encendidas, para última hora intentar ir a buscar aceite, pero lamentablemente este descuido lo pagaron con creces, porque al no encontrarse donde debían estar ante la llegada del novio, a su recorrido por ese tramo, ellas tenían que estar, pues se quedaron, simplemente no estuvieron en capacidad de entrar, solamente las prudentes tuvieron en capacidad de entrar. Entonces, tras la entrada de la última persona a la procesión, se cerró la puerta a la fiesta de las bodas, y allí se cerró la única oportunidad que tenían aquellas muchachas insensatas para poder entrar y ser partícipes del resto de la procesión y del resto, ¿verdad?, de toda esa semana de celebración. Se perdieron todo eso simplemente porque no supieron ser previsoras. Aquí pues es importante este asunto de la puerta, porque en la palabra, cuando habla de puerta, tiene mucha carga bíblica. La palabra puerta aquí en el contexto de Mateo 25, este pasaje de la parábola de los 10 vírgenes, viene de la palabra griega tura, que haciendo referencia a la puerta de entrada al reino de Dios. O sea, que esta parábola pues habla
que esta puerta, más que ser una puerta de una boda cualquiera, es la puerta de entrada al reino de Dios. El concepto de puerta de entrada de boda que cierra y ya no puede abrir para las vírgenes insensatas, al igual que cualquier otra persona que no llegó a tiempo a la boda, contiene un fuerte mensaje de advertencia, que algunos comentaristas lo resumen de la siguiente manera. El reino es como una casa con una puerta angosta que ofrece una admisión limitada. Se cierra cuando comienza la fiesta y entonces será demasiado tarde para entrar. Verso 11 entonces dice, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. En el verso 11, aunque las vírgenes insensatas clamaron por entrar, lamentablemente ya la puerta estaba cerrada. Pues, hubo lamento por parte de estas vírgenes insensatas por haberse quedado afuera. La palabra ábrenos en el original griego se compone de dos palabras que al unirlas en la traducción en el español sería abre a nosotras. Que abre. Ellas rogaron, pero lamentablemente ya era tarde. Así que no hubo tolerancia a esa irresponsabilidad. Verso 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Ese no os conozco se me parece mucho a la expresión de Jesús cuando habla en otra parte de los evangelios. Señores, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no sanamos enfermos. Y él dice, apártese de mí, hacedores de iniquidad, yo no los conozco. Eso se parece mucho. O sea, no hubo tolerancia y responsabilidad de haber dejado el lugar que le correspondía a aquellas vírgenes para buscar el aceite extra a última hora. Simplemente, si no estaban al momento de llegar al esposo, al entrar con él a la boda, junto con las otras vírgenes prudentes, perdieron su oportunidad para entrar y participar. La oportunidad para entrar era por tiempo limitado, no indefinidamente. Trataron de entrar a apelar por una oportunidad para entrar, pero la respuesta no solo fue negativa, sino que se les trató como personas totalmente desconocidas. Eso sí que es bien triste. Que uno, ¿verdad? Después que perseveró aquí, por un error o porque no tomamos las cosas de Dios seriamente, se nos diga que yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. El verso 3 finalmente dice, velad pues. Entonces, este es como decir la moraleja o el mensaje, ¿verdad? Que quiere el Señor transmitir en forma sencilla de todo esto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nuevamente, esta parábola pues, finaliza aludiendo en ese verso 13 a la venida del Hijo del Hombre, el cual se trata del propio Jesucristo en la segunda venida a la tierra. La palabra velad, del griego gregoreo, significa vigilar, mantenerse despierto, tener una actitud de alerta espiritual. O sea que esa palabra velar tiene una carga fuerte de mantener una alerta espiritual. Y esto es parte también de cómo finaliza el Señor en el capítulo 24, que dice que dice el Señor unas expresiones similares, ¿no? De que nosotros no tenemos que velar y orar porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, el pasaje, ¿verdad? Es resaltar nuevamente la misma enseñanza. Así que, pues, ¿qué podemos aprender aquí, ¿verdad? De este estudio, de todo esto? Dice, como les dije anteriormente, el destinatario, quienes recibirían este mensaje primordialmente eran los judíos. Ellos eran el pueblo elegido por Dios. Toda su historia debería haber sido una de preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera, pero a la luz de lo que se enseña aquí, estaban totalmente desprevenidos. Ese grupo, por lo menos, el grupo representativo de las prudentes, de las insensatas, porque las prudentes, pues, lógicamente sí pudieron entrar a participar, pero este grupo de insensatas, representativo de un grupo de Israel, estaban totalmente desprevenidos, por tanto se encontraron excluidos. Los fariseos enseñaban que el cumplimiento de los preceptos legales, en el sentido estrictamente literal,
tal como aparecían escritos, era suficiente para alcanzar salvación. Ellos consideraban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tenía asegurada la entrada al reino de los cielos, basado tan solo que guardasen la ley. Sin embargo, mucho antes, Jesús advirtió que la entrada al reino estaba condicionada por el nuevo nacimiento. Eso palabra la registra el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5, en la conversación del Señor Jesucristo con Nicodemo. Una vida de piedad aparente no garantizaría la entrada al reino de los cielos, sino todo lo contrario. En tales términos, nuestro Señor Jesucristo estaba sentando las bases en cuanto a la justificación ante el Padre por medio de la fe en Jesucristo y no como producto del esfuerzo humano. Cuando se analiza este capítulo 25, a través de su hilo conductor de este mensaje del discurso de los olivos y el resto, ¿verdad?, el escrito del capítulo 25, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones, se trata el tema de un llamado a la atención sobre la importancia de estar vigilantes, atentos, alertas ante la venida del Hijo del Hombre y la consumación de los tiempos. Eso, tanto el mensaje está dirigido a ese pueblo judío, como también nosotros, el pueblo cristiano, nos beneficiamos, ¿verdad? Porque esta palabra pues habla del tema de estar listos. Entonces nosotros también tenemos que estar listos. Dice que aunque esta parábola se refiera más directamente a Israel en el contexto escatológico de la segunda venida del Señor, también tiene aplicación en la iglesia en la expectativa del recogimiento, conforme a la promesa hecha por el Señor en Juan 14, 1 al 4, donde el Señor nos habla, ¿la? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vendré otra vez, recogeré a mí mismo, ¿verdad?, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, es la expectativa, ¿verdad?, de nosotros también como iglesia, esperar esa venida del Señor y participar, ¿verdad?, como la novia del Cordero. Así que, amados hermanos, nuevamente esta parábola es un llamado a procurar estar atento a las cosas de Dios y lleno de su presencia, que ciertamente podemos sacar enseñanzas para nosotros de ella, aprender del ejemplo de las prudentes y ser imitadores de las prudentes en el sentido de ser previsor, ser responsable con las cosas sagradas, con las cosas del Señor y evitar caer en el ejemplo de las mujeres insensatas. Así que, amados hermanos, gracias, ¿verdad?, por haber podido compartir. Perdone, ¿verdad?, quizás si me tomé un poquito de tiempo y quizás fui en algunas partes un poquito rápido, ¿verdad? Tampoco quería coger demasiado tiempo de moral en esto. Espero que algo, ¿verdad?, de lo que dijimos aquí hayan podido tenerle ganancia de conocimiento, una palabra maravillosa, una enseñanza maravillosa sobre los tiempos que estamos viviendo y sobre la esperanza de que en ese relato nosotros estamos allí como iglesia siendo el símbolo de la novia que ese novio viene a recoger y llevarse a la boda y celebrar allá en el reino de los cielos, en los cielos, las bodas del Cordero, la cena de boda y en su momento una porción del pueblo judío se va a unir allí también a esa fiesta de las bodas. Así que pues Dios les continúe bendiciendo. Vamos a hacer la oración para despedirnos y finalizamos esta transmisión. Así que pues oramos al Señor. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias, oh Dios mío, por permitirnos compartir por estos medios, Señor, algo de tu palabra, Dios mío, una parábola maravillosa, esta de las 10 vírgenes. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer, oh Dios mío, en esa actitud previsora, en esa actitud responsable, en esa actitud de pensador juicioso, Dios mío, como estas jóvenes prudentes, Dios mío. Señor, y si hay personas, Dios mío, que están ahí en ese lado de la virgen insensata, Dios mío, que puedan alinearse, Dios mío, que puedan, oh Dios mío, entrar en el fuego de tu espíritu, Dios mío, y calentarse, Dios mío, y estar en esa actitud presto, Dios, para tu venida, Padre. En esta hora, gracias por los hermanos y hermanas que se conectaron, Dios mío, y que pudieron, oh Dios, disfrutar este espacio. Te pido tu bendición sobre ellos, Dios mío, que le des un excelente descanso en la noche, oh Dios, y
nos permita, oh Dios mío, de manera especial, seguir, oh Dios, en tu bendición, en tu paz, en tu sosiego, Señor, para con nuestras vidas. Todas estas cosas te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Saludos nuevamente, ¿verdad? A nuestros hermanos que se conectaron y nos dieron sus palabras de saludo, y será hasta una próxima ocasión. Dios les continúe bendiciendo.